en edad vamos a trabajar el tema de la conservación visual. ¿Y por qué vamos a trabajar la conservación visual? Porque queremos sensibilizar a todos los miembros de la organización, tanto en el área administrativa como operativa, sobre la importancia del cuidado de los ojos, del cuidado y la conservación visual. ¿Listo? Y indicarles obviamente que nuestros ojitos son muy importantes para el desarrollo de todas nuestras actividades humanas y por eso hay que cuidarlos, hay que protegerlos y hay que establecer todas las medidas preventivas y correctivas para la buena conservación visual. Bueno, entonces hablemos de la ergonomía visual y la idea es que en todos nuestros trabajos nosotros utilicemos esta herramienta con el fin de establecer estos consejos posturales y ambientales para el buen cuidado y conservación de nuestros ojitos. Inicialmente está enfocada a estas personitas que están trabajando de pronto continuamente con el computador, en el área administrativa, los estudiantes, pero en general a todas las personas porque todos tenemos dispositivos celulares que también nos pueden afectar, tablets, tenemos contacto con computadores, etcétera. Entonces la idea es que ustedes tengan en sus ambientes de trabajo, en sus sitios de trabajo o en los sitios o en esos espacios que tenemos de ocio, pues estos aspectos presentes para que los ojitos no vayan a sufrir. Ustedes saben que cuando estamos trabajando mucho tiempo frente a un computador o estamos mucho tiempo frente a la pantalla de un celular, ya empezamos a ver dificultades y empezamos a sentir algunas alteraciones de salud en nuestros ojitos. Sentimos el ojo cansado porque estamos mirando fijamente a la pantalla, no parpadeamos de manera constante, la distancia entre la pantalla y los ojitos es muy cortica, entonces como que todavía esa radiación nos llega mucho y nos impacta y en general lo que estamos haciendo es un sobreesfuerzo que persiste en un cansancio continuo de nuestros ojitos. ¿Y cómo ustedes lo van a notar? Primero, lo que van a empezar a identificar en sus ojitos es ese enrojecimiento. ¿Y por qué se produce ese enrojecimiento? Por la dilatación de las venitas que están cubriendo el ojito y que causa esta visión borrosa o esta sensibilidad. Pero también el lugar de trabajo donde ustedes están también puede llegar a alterar la salud y puede generar este tipo de consecuencias, ¿cierto? La polución, la contención de material particulado en el sitio, sitios que son muy secos o por el contrario muy húmedos también puede llegar a afectar la salud de mis ojitos. Si de pronto estamos con sistemas de calefacción, aire acondicionado, esto también puede alterar la salud de los ojitos. Entonces, ¿cuáles son a nivel general esas recomendaciones que se emiten? Primero, mantener una distancia por lo menos de 50 centímetros frente a las pantallas que nosotros estamos utilizando, bien sea de computador, tablets, el mismo televisor, con el fin de evitar esos problemas de contracción del cristalino. Para evitar los enrojecimientos o malestares visuales, se puede mantener y se debe mantener la protección visual en los lugares de trabajo. Aquí estamos hablando de monogafas, mascarillas, mamparas de pronto para que eviten la proyección de partículas, etcétera. La resolución, recuerden, de sus equipos móviles, de sus equipos celulares, de sus computadores, tiene que ser una buena resolución para evitar el cansancio visual, que es contraproducente con nuestra visión. Recordar el tema de las pausas activas. Lo que yo no quiero es un sobreesfuerzo continuo de mi ojito, ¿cierto? Y que allí finalmente yo pueda aumentar la frecuencia o parpadeo para que se me lubrique naturalmente mi ojito. Si de pronto la lubricación de los ojitos no es la más adecuada, podemos llegar a utilizar lubricantes artificiales, lo que nosotros conocemos en el mercado como gotas artificiales, que aumentan la humedad ocular. Importante también que allí obviamente en los controles que nosotros hagamos con nuestro médico, con nuestro optómetra o oftalmólogo,
estas, estas goticas sean recetadas, ojalá, por este tipo de profesionales. Bueno, los trastornos en la salud de la visión pues generalmente se nos van a presentar, ¿cierto? Porque nosotros vamos a sentir periódicamente los ojos cansados, secos, enrojecidos, irritados. Y recuerden que si estos síntomas son muy repetitivos o son muy continuos, lo ideal es que acudamos a un profesional de la salud visual. ¿Por qué? Porque esto puede ser un indicativo, la primera alarma, donde algo en mi cuerpo no está funcionando normalmente, ¿sí? Puede ser que algún órgano de mi cuerpo internamente se esté viendo afectado, por ejemplo, sea un problema de diabetes, sea un problema en el hígado, etcétera, y esto se traduce en mis ojitos, se ve, se refleja en mis ojitos, ¿sí? Por eso es tan importante que acudamos normalmente al médico, porque no puede ser solo síntomas de cansancio o de la continua exposición que yo estoy teniendo en mi trabajo, sino también pueden existir problemas de base. Ahora, es importante también que reconozcamos los factores de riesgo en la visión. Y los primeros que van a aparecer son los oculares. Son lesiones oculares leves o graves, temporales o permanentes. Estos oculares están muy asociados a los accidentes de trabajo. ¿Y cuáles son esos agentes? De pronto la radiación que se emitió, quizá de pronto en un proceso de soldadura, o la radiación que está emitiendo un equipo, etcétera, y eso me afecta la salud de mis ojitos. La proyección de elementos, entonces en el proceso de la construcción o la generación de alguna materia prima, la máquina emite, proyecta partículas y caen mis ojitos. Químicos, con la utilización de todos estos agentes químicos, engrasantes, lubricantes, etcétera, eléctricos y térmicos. Y aquí, ¿cuál es la primera medida de protección personal que va a aparecer? Pues son los elementos de protección personal con las monogafas o gafas de seguridad. Los visuales, entonces, pueden ocasionar difusión visual breve o paulatina sostenida. Entonces, ¿estos por qué se dan? Por la fatiga visual, por la disminución de ese rendimiento visual, por el estrés, por el aumento de la carga de trabajo, etc. Entonces esto está relacionado más como con la consecuencia de la sintomatología por la exposición continua a la tarea. ¿Qué agentes? Visibilidad en la tarea, estado de la visión de los trabajadores, factores psicológicos. Entonces hay que revisar eso para poder intervenir. Aquí básicamente es el acompañamiento del médico y las medidas que ustedes tomen, por ejemplo, como el descanso, el aumento de la letra, por ejemplo, en sus dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos. Cositas que me van a permitir y van a mejorar esta condición de riesgo. Ahora, ¿qué medidas ustedes deben empezar a tomar para proteger su visión? ¿Listo? Y para evitar problemas sobre todo a futuro. Importante, beber mucha agua y mantener el cuerpo y los ojos hidratados. ¿Sí? Aquí hablamos de 8 a 10 vasos de agua, pero esto también va a depender de las condiciones físicas de la persona. ¿Sí? De pronto, si yo soy una persona que retengo líquidos, pues no puedo tomar mucha agua. Pero sí que sea paulatino o que no eliminemos el agua de nuestra alimentación diaria. A veces dice uno, no, es que yo reemplazo el agua por un juguito o la reemplazo por una gaseosa, etcétera. Sí, son líquidos que ingresan al cuerpo, pero que no realizan la misma función de hidratación. Realice un esfuerzo consciente para interrumpir sus actividades en forma periódica con el fin de descansar y parpadear. Ténganlo presente, cada 15 minutos, por ejemplo, si está mirando constantemente la pantalla de un computador, alejen su mirada de la pantalla del computador y puedan ver al horizonte, puedan parpadear, puedan cerrar sus ojitos y puedan lubricar. Si tienen una idea en la cabeza, cierren sus ojitos, vayan pensando y también permitan que su ojito descanse. Procuren no frotarse los ojos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es estirar el ojito y dañamos el lagrimal, ¿sí? Ahora, si de pronto tenemos partículas cuando hay proyección de elementos hacia nuestros ojitos, eso puede romper o desgarrar el ojo.
Y siempre que esté en un lugar con riesgo de polución, material particulado, chispas, proyección de partículas, etcétera, recuerden, vamos a utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad. Súper importante, seamos extremadamente cuidadosos con nuestros ojos. Con nuestros ojos, pues obviamente vemos todo, ¿cierto? Con nuestros ojos podemos identificar lo que hay a nuestro alrededor, podemos ver tantas bellezas y tantas maravillas que están en el mundo, pero sin ellos, pues definitivamente esto no lo podríamos hacer. ¿Sí? Entonces, seamos extremadamente cuidadosos. El arco iris es el espectro de energía lumínica del sol que podemos ver, ¿cierto? Entonces allí podemos ver todas las franjas de colores. En cada extremo de estas formas de luz visible existen otras formas de energía invisible, desde ondas de rayos, desde ondas de radios, a radios X, ¿sí? Pasando por ondas ultravioleta, UV, que son las que normalmente no vemos. Entonces allí es cuando debemos empezar a tener cuidado. ¿Listo? Aunque nosotros no vemos la radiación ultravioleta, esta es la que más daño nos puede causar. Entonces hay que ser extremadamente cuidadosos. Si estamos en un área, una región donde existe mucha radiación o tenemos mucha exposición al sol, por favor siempre utilizar gafas de seguridad, gafitas con protección UV, lentes de color oscuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos atenúan el impacto que tienen los rayos UV sobre nuestros ojitos, que inclusive puede llegar a quemar la córnea, ¿sí? Ahora, si van a utilizar lentes negros, por favor que sean recetados o que realmente ustedes pueden comprobar la fórmula que tienen esta fórmula UV, ¿sí? Porque a veces pues uno encuentra en la calle muchos lentes, pero no tienen la protección, entonces no estaríamos haciendo nada. ¿Qué pasa esto con en el término del tiempo? Ya hablamos que puede llegar inclusive a quemar la córnea, me puede generar fotoqueratitis, puede aumentar el desarrollo de las cataratas, entonces empieza a crear estas telitas al interior del ojito y exteriormente, que nosotros la conocemos como pterigios, y obviamente nos va a producir la ceguera. Para tener en cuenta, ¿listo? Recuerden, sus ojitos son parte vital de nuestro cuerpo y son tan vitales como frágiles. Son muy, muy importantes, son muy valiosos y de la misma manera son muy frágiles. Diariamente evitemos el esfuerzo excesivo, ¿sí? Que esto, recuerden que nos puede generar enfermedades y las enfermedades son paulatinas, van creciendo con el paso del tiempo. Importante, entonces vamos a conocer los peligros que existen en nuestro entorno laboral, ¿sí? Hablando más puntualmente de la parte operativa. Fragmentos de metal, de vidrio que puedan salir volando, herramientas que se deslicen o no funcionen bien, entonces que pueden salir proyectadas hacia mi cuerpo y que me pueden llegar a golpear, a fraccionar mis ojos, astillas, residuos metálicos o elementos de vidrios que puedan llegar a introducirse también en el ojito, salpicaduras de sustancias químicas y o cualquier combinación de estos y otros riesgos. Entonces, por favor, en ese entorno laboral que nosotros estemos, empecemos a identificar el peligro. ¿Qué tipo de lesiones se me pueden generar en mis ojitos? Ya las habíamos visto inicialmente al inicio de la presentación, hablábamos de las oculares, ¿cierto? Traumas y heridas al trabajar con equipos o máquinas salientes. Entonces vamos a tener proyección de partículas por rotura de alambres, esquirlas, de pronto al hacer un proceso de soldadura, de pulir, de cortar, de fragmentar la materia. Cuerpos extraños, cuando ellos se alojan en la cavidad del ojito. Y de pronto el mismo ojito con sus lágrimas no puede extraerlo, ¿sí? Entonces de pronto una pestañita que se me cae, un insecto que ingresa a mis ojitos o una basurita que ingresa al ojito, ¿sí? Entonces que de pronto no puede, el ojito naturalmente le empieza a contraerse, a producir lágrima, pero es tan grande que quizás no lo puede sacar o es de pronto tan pegajoso como lo puede ser un insecto que no lo puede extraer. Y quemaduras. ¿Y por qué se me pueden producir las quemaduras en mis ojitos?
por la utilización de agentes químicos, ácidos, alcoholes, lubricantes, gasolina, thinner, pintura. Y térmicas producidos por vapor de agua o elementos calientes, ¿sí? O contacto directo con objetos calientes. Entonces, súper importante que ustedes también aprendan a reconocer sus lesiones, ¿sí? Porque a veces uno dice, yo veo el ojito como rojito, pero pues eso no pasa nada. Uno como que se acostumbra a ese tipo de situaciones. Entonces, lo primero, la persona les va a referir dolor y les va a indicar que tiene problemas para ver. Segunda, la persona tiene una cortada o un desgarro en el párpado, entonces hay una lesión abierta. Ustedes ven la sangre, ven el tejido. Un ojo no se mueve tan bien como el otro. Recuerden que los ojitos son pares, entonces para donde yo miro, dirijo mi mirada, el otro ojito me sigue. Cuando ustedes intentan hacer esto o le piden a su compañero que haga este ejercicio, van a ver que de pronto el movimiento de un ojito, el ojito lesionado, pues no sigue al otro. Entonces eso es indicación que hay una lesión. O de pronto hay exposición del ojo, o las pupilas de los dos ojos no tienen el mismo tamaño, entonces una está dilatada y la otra está contraída. En la parte blanquita del ojo hay sangre, ustedes pueden ver que hay un enrojecimiento y la persona tiene algo en el ojo o bajo el párpado que no puede sacar fácilmente cuando hay algún elemento incrustado. Ahora, tengan presente que cuando existen este tipo de elementos incrustados, cuando ya son grandes, cuando son, por ejemplo, palos, astillas que son demasiado grandes, ustedes no van a retirar, porque si lo retiráramos, desgarramos el ojo y vamos a tener una mayor lesión. Entonces lo que le vamos a indicar al paciente es que cierre el otro ojito, el que pueda cerrar, o yo pongo un parche ocular como lo vemos aquí y de manera inmediata hacemos traslado. No retiramos, tratamos de inmovilizar ese elemento que está allí y hacemos el traslado a un centro de urgencias adecuado. Ahora, hay que elegir la protección ocular adecuada. Hablábamos inicialmente de las monogafas, ¿sí? Pero depende de la tarea, tengo que hacer la elección específica de la monogafa que yo voy a utilizar. Gafas protectoras con protección lateral, que tienen ese recubrimiento a los lados que no me permite que por arriba o por abajo por arriba o por los lados ingresen partículas, objetos, polvo, etc. Gafas protectoras si manejamos sustancias químicas, entonces aquí el lente es mucho más grande y obviamente el lente también es resistente a este tipo de sustancias químicas. O de pronto cuando ya estamos, por ejemplo, trabajando con radiaciones, con soldaduras, con láser, con fibras ópticas, donde el riesgo es mucho más grande, es posible que se integren con cascos especiales o que inclusive exista la doble protección, la monogafa y una mascarilla de seguridad, ¿sí? Entonces es importante que nosotros reconozcamos este tipo de situaciones para poder elegir el elemento de protección ocular adecuado y que adicionalmente ustedes sigan todas las recomendaciones que hemos hablado para este caso. Agradecerles su participación, el tiempo dedicado al ver y a educarse con este video y nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias.